every other ban that is in place right now, again, todas las prohibiciones que hay o que están en lugar ahorita, whether it's on the south side, whether it's the north side, downtown, are all permanent. Todas son permanentes. Besides this one, which is ending this month. Aparte de esta que termina este mes. Why is that? ¿Por qué? Because when I did it, I don't like it. I don't think. No me gustó. I don't think it's good policy, but in absence of a larger, better structure and more options, it's all we had. En ausencia de una estructura más grande, más robusta y con más opciones. So I put a sunset on it partially to light a fire. I put a sunset on partially to light a fire to get something else going. Él inició todo esto para empezar justamente ver qué era lo que estaba pasando. Which is where the legislation that we'll be coming out with soon is coming from, because es de donde la legislación en la que están trabajando va a salir de todo esto. I don't think we should be imposing more bans. I think that que no deberían estar poniendo más prohibiciones. We need to come up with other solutions that aren't available right now. Que tienen que venir con más soluciones. That being said, there are problems. I know this because I've seen it. Because hay problemas porque los he visto. Because there's cameras everywhere. This meeting's being recorded. En todos lados esta reunión está siendo grabada. And I've seen footage of people y he visto videos también de gente engaging in very bad behavior, enganchándose en comportamientos malos, such as como dumping lots of litter after a shift or after they're done for the night, arrojando basura después del turno, as opposed to taking it, as you all know, everyone here, I know, I'm sure is a good actor, but taking it to the proper disposal site. En lugar de tomarla a su sitio donde la tienen que retirar o depositar. Or, in some cases there are issues of grease dumping on the sidewalk, as well as casos la grasa del camión la tiran en la banqueta o en la calle. As well as in the sewers. Y en el drenaje, en el sistema de drenaje. Which is very bad for the city. Lo que es malísimo para la ciudad. So anyway, the point is that we need to take some action, but the current the current tools are not the best options, and we need to work harder on developing more innovative, better tools. And that's what. And that's what we're working on. I'm also sorry, I have worked with transit before, but my pace is usually a little faster, so. Y pido una disculpa porque nunca he trabajado con un intérprete y entonces normalmente mi paso es más rápido. And thank you to Yadir for doing a good job. Thank you. So what was the main cause? ¿Cuál fue la causa entonces? Say it one more time, sorry. What was the main cause for you to make that decision on Water Street? Because sorry, go ahead. Because I have cameras 360, and I've proven that we're not the ones that throw the trash. Right. And we follow every rule. Every rule, whether they move us on the weekends 2 blocks down, we move 2 blocks down at 9 o'clock. So if they're finding garbage on Water Street, it's not from us. Right. I just want to let you do your transfer. La señora pregunta que qué fue lo que hizo entonces que pusieran esta prohibición en la calle Water. Ella dice que ella tiene cámaras de 360 grados, que ella sigue todas las reglas, que ella cumple con todos los requisitos, que si ella la mueve del lugar, ella sigue haciendo las cosas, y que lo que pase, si es por basura, ella no es la que tira la basura. Yeah, so I'm not saying the people in this room are the cause. Lo que quiero decir Yourself es que included. las personas que están en esta habitación no necesariamente son la causa, no lo he dicho. But again, the reason for action is because it's happening. Pero la razón para tomar esa acción es porque está pasando, está sucediendo. And the reason why there's support for more comprehensive legislation Y la razón por la que hay un apoyo para una legislación más comprensiva is because we want the good actors to continue to operate. Porque queremos que los actores buenos continúen operando. But we also want to make sure that they're
are mechanisms for correction for bad actors. Y que también tenemos que asegurarnos que hay mecanismos para corregir a los actores malos. So, for exactly the reason you're outlining, por justamente la misma razón que usted está señalando, we have the need to develop something better because, sorry, tenemos necesidad de desarrollar algo mejor. If the situation continues and it's not addressed, y no es abordada o then things will continue to get worse. There will be more pressure built up to do something. La situación, si no es corregida, va a crear más presión. And there's only, and there's only one option available right now. Y la única opción disponible ahorita, which is also what you were bringing up. Que es lo que usted, el señor Leo, mencionó. I wanted to finish this last question, but I also want to make sure we got time for your last question. I don't have a last question. We got a couple more. Right. Was that what you were asking about? Reiterate it then. What specifically you asking? I understand what you're saying, that the reason why you took that turn. Yo entiendo la razón por la que usted dice que tomaron la decisión. But for you to sit here and just blame, pero para usted sentarse aquí y culpar the others that are there, a los otros que están ahí, the other food trucks that are, a los otros operadores de camiones de comida que están ahí. About this messed up. We paid somebody to pick up our garbage. Nosotros pagamos a alguien para que recoja nuestra basura. And after they pick up our garbage, everybody, and I can speak for all the food trucks down there, because I made it. I was the voice down there. Usted paga, déjeme nada más entender, usted paga a alguien para que recoja la basura. Mi trabajador. Ok, recoge la basura. De usted y de todos, es lo que no me queda claro. No, la mía. Y los otros trocas hacen lo mismo. Ok, ella está diciendo, bueno, que usted paga a su trabajador para que recoja su basura y los otros operadores hacen lo mismo. Ok. Y yo lo tengo grabado. And then she recorded that. Yo lo tengo. You recorded the staff picking up their own garbage. Got it. And that the other operators do the same. Got it. And that it's recorded. Yes, and again, I don't disagree with your statement at all. That's exactly my point. And I'm not saying that every single person is responsible. My point is that the bad actors are making it worse for everyone else. And that is what needs to be addressed because it's actually going to help you and other good operators more. But again, if you want to talk more offline, we can discuss it later. Or talk about whatever situation you want to talk about later. I think he wants to say first, and then we'll get you after that. Yeah. So I'm the spokesman for the committee. So most of the questions are going to go through me. Yes. I'm the spokesman for our group here. Yo soy el speaker, yo soy el vocero de todo el grupo. Ellos todos están de acuerdo, estamos hablados así. So cuando estamos hablando, por favor, refiérete a mí para poder seguir adelante. Mi pregunta para Jonathan. Jonathan, tú impusiste este ban porque te llamó un restaurante y te metió presión para que tú pararas, pusieras este ban. My question for you is that you put this ban in place because a restaurant called you and put pressure on you to put this ban. No, that's a lie. Oh, that's my fault. Eso no es cierto. Es una mentira. No, what I said was, que dijo a Walter was that you were getting pressured by businesses. Él recibió mucha presión de algunos negocios pequeños en la área también. Y por eso, ese fue parte de su retraso. And that's why. I just wanted to... Yeah, just to clarify. Solo para aclarar. No, I have not heard from any restaurants on Water Street about this. No he But escuchado de I ningún restaurante have... en la calle. Sorry, En la calle Water acerca de esto. But I have heard from some neighbors and some of the stakeholders in the area, but not from. But there are. Pero tengo la presión de vecinos.
de personas que tienen interés en el área. There have been issues with restaurant owners in other parts of the city. Ha habido situaciones con dueños de restaurantes en otras partes de la ciudad. Which is my understanding of why the previous bans were put in place. Que es mi entendimiento, el motivo por el cual las otras provisiones están en puestas. Right. Perfecto. So, otra pregunta que tengo para él. Thank you. There's to clarify 18 bans that are currently in place. Hay 18 provisiones en la actualidad en la ciudad. Because I didn't have the specific number before. No tenía el número específico. Question. So you're asking everyone to tag to you now, right? Moving forward. Usted está diciendo que ahora todos pregunta, tú estás diciendo que tú quieres que la gente hable contigo ahora, pero mi pregunta es, ¿tú pediste que ellos hablaran contigo cuando impusiste la provisión? Yeah, that is definitely something that we can work on, but let me say one other piece of that, which is, sorry. Okay. First of all, who here operates on Water Street? ¿Quién de aquí opera en la calle Water? In the coalition, we only got one person here, and we have okay, two more that are not present. So 3 of them are okay, the coalition. Let me just answer. Yeah. Él dice, bueno, solamente la señora está presente aquí que tiene su de comida en Water y otras 2 personas en la coalición que no están aquí. So you drive to Water, you set up shop, you sell food there. How many other vendors are there? El concejal le preguntó a la señora. There's only 4? Ella arregla sus cosas, there's llega, 5? pone su Throughout? ¿Y cuántos más? Y la señora dice. And they're always the exact same 5? Preguntas si son exactamente los mismos 5 camiones. And that's every There's 2 that are brand new. That have like a year, like about to make a year coming. But the other ones are all. So 7 total. No. So I 5, 2 are temporary. Okay. So 5 en total, 2 que son relativamente nuevos al año. So who of those has that area by right? Who owns that space? ¿Quién de The esos one that's 5? always been, are you asking me the first truck that was there? Is that how it's done? Sorry. El concejal preguntó a la señora quién es el dueño del área, por así decirlo. La señora preguntó que si lo que está preguntando el concejal es quién llegó primero, right? Because one of the challenges, as I understand it, is there's a lot of turf battling. Uno de los problemas que tenemos es que hay pelea por el espacio. There are people who feel like they are making so much money that they want to do all sorts of things to reserve that space. Hay gente que está haciendo buen negocio y que también quiere hacer muchas cosas para reservar ese espacio o hace muchas cosas para reservar ese espacio. But ultimately, without a this is a public right-of-way is how it's defined. Pero últimamente este espacio es un derecho de vía, es un espacio público. So that's how these spaces are defined. Y es como estos espacios son definidos. Under city ordinance. Bajo las ordenanzas de la ciudad. It could be a parking space, for example. Puede ser un estacionamiento, un lugar de estacionamiento, por ejemplo. It could be something where Amazon people are dropping stuff, or some companies dropping stuff off and picking stuff up. It could be lots of different uses. Pueden ser diferentes usos, como por ejemplo los servicios de Amazon o Pick and Save que llegan a dejar servicios. But it's technically a public right-of-way. Pero técnicamente es un derecho de vía. And owned, therefore, not by any individual. No one owns that space. Nadie es dueño de ese espacio. That's not how we do it. What do you mean? When we go, it's whoever gets there first parks there first. No es como lo hacemos. But because the food trucks talk amongst each other, and they want like the lineup to be a certain way so the customer knows which one is always their truck. The food truck vendors from there talk to each other to park a certain way. So we communicate amongst each other. La señora está diciendo que los dueños de los camiones de comida se comunican entre todos y se ponen de acuerdo cómo se van a estacionar para que cuando lleguen sus clientes siempre reconozcan el espacio en el que están. Because ¿correcto?
Because I've also heard stories and gotten complaints Porque también he escuchado historias y he recibido quejas about people unfairly taking other people's spaces. de personas que toman de manera injusta el espacio de otras personas. And things of that nature, including on Water Street. Y cosas de esa naturaleza, incluyendo la calle Water. So, again, the tough part to say, well, you know, technically, any single person with a food truck could go on water at any time. Técnicamente yo puedo decir que cualquier persona que tiene un camión de comida puede llegar a la calle Water en cualquier momento. So we have how many food truck operators in the city? ¿Cuántos operadores de comida tenemos en la ciudad? I think about 1,000 right now. Alrededor de 1,000. So, it's more? Yeah. I think we have 1,000 registered. There might be some registered in other municipalities. Tenemos 1,000 registrados en la ciudad de Milwaukee, probablemente están registrados en otra municipalidad. Greenfield. Yeah. Y no es porque no te quiero parar, pero ahorita vamos a hablar después de eso, porque si no, no vamos a hablar de un solo problema y no vamos a acabar con todo el problema que tenemos. No vamos a empezar solamente en un problema y no vamos a terminar. Pero podemos terminar lo que... Ya terminamos. No, la señora no había terminado. Ella está en el comité y ella va a seguir hablando, como él dijo, si ella necesita hablar más de su problema de ella, lo puede hablar separadamente en un segundo. Pero ahorita lo que necesitamos es hablar... su vocera. Sí, que nos representa. Sí, exacto. Una vez más. ¿Yo qué te rías? Soy su vocero. No, la señora me volteó a ver ¿Te gusta o no te gusta? Soy su vocero. Señor, está bien. Señor, ¿No va a hablar más? No, sí puedes hablar, pero nada más deja terminar ahorita las preguntas que tenemos que hacer. Yo le voy a contestar lo que él contestó. Vaya. Yes. Because you're saying that we fight for places or we... That's a lie. I'm only saying what I've heard. I know. I'm confirming to you that it's a lie. Somebody that parks down there, I'm telling you. It's a lie. Okay. Many food truck comes when the Bucks games is on or there was basketball. A lot of food truck comes. They park wherever they want. They park on this side, they park on that. The difference between the food trucks that are always there and the food trucks that just show up there is that we follow what MKE tells us. If they tell us to move, we move. Because we're regulars and we're always in downtown. So therefore we listen to MPD. That's the difference between other food trucks that come and park in water and the ones that are always in water. So you're saying, sorry. Okay, so you're saying that there are bad operators who are hurting the whole food truck culture because they're operating outside the law. Is that correct? I'm not saying that they're bad. I'm saying that if MPD tells them to move and they don't move or they don't listen to them, they're just new food trucks that park there that don't listen to them. Versus us that we're there and they tell us to move, we move. Well, if you, eso lo hablamos después ya separado porque eso no nos ayuda con el argumento que estamos por lo regular en la calle Water. Cuando llega la policía y nos pide que nos movamos, nosotros nos movemos. Pero la señora dice que también hay operadores nuevos o que llegan de repente a los juegos de los Bucks, por ejemplo, que la policía les pide que se muevan y ellos no se mueven. Okay. Okay, we can, again, sounds like you've got a lot to say. I'm only telling you what I've heard directly from other vendors. I will meet with you But personally I'm happy so to that talk directly about this. And yes. That's fine. So, what do you get your information with? All this information you're providing to us, like how they're fighting amongst each other, how they don't park right, how they throw their garbage out. Where did you get that? Well, I've heard eyewitness testimony. Tengo testimonios de testigos. I've seen video footage. Tengo videos. I've seen pictures. He visto fotografías. And I've also spoken with people. Una pregunta, si tienen fotos de las personas que tiran basura, en ese momento ustedes tienen el derecho de ir directamente con el dueño y multarlos. Es una acción progresiva. Claro. So, hold on one second, sorry, you should say one thing. So if you have photos of the moment that the food truck operator is throwing the garbage, you can go right away and find that food truck operator. Right, right, except that the point is not punishment.
it's compliance. Dice que tiene razón, pero que el punto no es dañarlos, sino que cumplan las reglas. Pero ustedes no creen que un ban no es un castigo, que imponer un ban no es un castigo. ¿Un ban o un ban? Un ban, una prohibición. ¿Usted cree que imponer una? No, ya ves que pasa. Oh, claro, todo el tiempo. Do you think that, ¿cuál fue la pregunta? Que si él cree que imponer una prohibición no es un castigo. Imposing a ban is not a punishment. So again, that's why it was done temporarily. Again, otra vez, esto es hecho de manera temporal. And there are punishments we have in place in our society, certainly. Hay castigos que están en lugar en nuestra sociedad. And that happens after bad behavior as a corrective mechanism. Y pasa después de un comportamiento malo como un mecanismo de corrección. Pero that's not best. What's best is harm reduction. We don't want the problem to take place in the first place. Eso no es lo mejor si lo que queremos es que el problema no suceda en primer lugar. In other words, as opposed to cleaning something up after the fact. En otras palabras, en lugar de limpiar algo después de que ya sucedió, and then having to punish because of it, y entonces castigarlos porque ya pasó, it's much better if the harm isn't done in the first place. Que el daño no suceda en primer lugar. And that's whether that's whatever, any of the stuff. Lo que sea de las cosas que están sucediendo. Ahora, ¿tú no crees que el daño sería mínimo si tú solamente multaras a la persona que está haciendo ese daño, en vez que imponer un ban que estás haciendo, lastimando a más personas, porque ahora son más food trucks que tú estás castigando, que no sabemos si son buenos o son malos? Yes, which is why, again, the ban was temporary. And second of all, just to finish, second of all, because that's the exact reason why comprehensive legislation is coming that gives other opportunities besides just a ban. And Benjamin, I think we have a meeting. You want to come downstairs to grab? Okay, thanks. So, tú dices que sería una comprensiva legislación. ¿Cómo puede ser una comprensiva legislación si no estás tomando escuchando los consejos o lo que quieren los food truck vendors? No puede ser comprensiva si solamente la estás tú incluyendo o poniéndolas tú. Moviéndonos para adelante, una vez más, no venimos a pelear. Queremos trabajar juntos y trabajar en esa legislación juntos con el input de small business owners para poder hacer algo mejor para todos. No estamos buscando algo grande. Lo que sí te pedimos, Jonathan, por favor, es que hagas una declaración pública donde te retractes de tu... I'd like to respond to that. Sure. So, let me just finish. No, you're still going? So, que te retractes de tu declaración que hiciste sobre los food truck vendors y que busquemos una manera juntos de quitar esa prohibición lo antes posible. Okay. So, again, I would much rather talk to you directly and work on this. As I said, there are hundreds of food truck vendors in the city. Both myself and Alderwoman Zamarripa have been in touch with vendors as well as other small business owners and anyone else who wants to be in that conversation has my direct number. You can talk to me directly. The best way to move forward is to have an open and honest discussion. And unfortunately, what we're seeing, in my opinion, is someone who has actively spread fear, lies, misinformation, in order to upset people, whatever the reason is. And that is not the way I operate.
I would much rather speak directly with people and have direct conversations. ¿Serías tan amable de decir quién es la persona? Yo manejo directo, prefiero comunicarme directamente con las personas y es lo que hago. ¿Me podrías decir quién es la persona que estás diciendo que está ahí dando rumores y mentiras sobre esto? I would much rather speak directly with folks and not Estoy haciendo una pregunta directa. ¿Me podrías contestar quién es la persona? Let her just finish that sentence. Yo prefiero hablar directamente con las personas. Whether that's El through, señor, sorry. thank you, ask me again to Yeah. please say that. Whether that's through Can you mention a name? translators or if it's you know, Si son traductores. one-on-one with Una vez más, él está tratando de minimizar mi trabajo y decir que yo estoy creando mentiras y sensacionalismo para que ustedes se muevan. Que eso no tiene nada que ver, señores. ¿Cuántos de ustedes, con mano, levanten la mano, cuántos de ustedes, los concejales fueron a buscarlos antes que hicieran esta prohibición? Levanten la mano, ¿cuántas personas de ustedes hablaron con ustedes? Los dueños de los negocios aquí. ¿Nadie? Ok. Ese es el problema, Jonathan. Tú no tienes comunicación con nosotros y ese fue el problema. Déjeme aclarar algo. La pregunta fue, usted dijo, levante la mano, ¿quién de sus concejales? No, ¿quién ha hablado con quién de los concejales habló con ellos? Okay. Y ninguno de ellos levantó la mano, meaning de que ninguno de los concejales ha hablado con ellos sobre el tema. Ese es el problema, necesitamos una comunicación. Llegamos aquí tratando de hablar conscientemente y normal, por favor. Go ahead. Obviously, what you're saying that there's someone putting in fear, and I perfectly know that you're talking about him. But before I even knew about him, right away when you put away the ban, I was worried and I was scared because where I'm from, we are several trucks, and by there being a ban, like okay, what are they doing next? Like for us, like we say, it's fully because of trash and everything. Like she said, like we have our employees pick up the trash right after we're done selling. Like right before we leave and close, that's the first thing we do. Okay, go ahead. Bueno, ella está comentando que justamente que escuchando al concejal diciendo que hay una persona que está desinformando o metiendo miedo a la gente, ella asume que el concejal está pensando en el señor, ¿cuál es su nombre? Walter. Y pero que desde antes de eso ella estaba informada acerca de esta prohibición y que ella tenía miedo porque ella también forma parte de otro grupo de camiones de comida, de operadores, donde ellos también pagan a sus empleados para recoger la basura y que tienen miedo de que qué va a pasar después con ellos. Because if you're like generalizing, Porque how do you know si usted está generalizando, the good one? ¿cómo sabe cuáles son los buenos y cuáles son los malos? And if there's not exact proof of like who are the bad Y ones, como si no hay prueba de quiénes son los malos y los buenos, entonces todos and hemos that's sido something that affects us, castigados. our employees. Y yo siento que me afecta a mí, a nuestros empleados. That's our job. That's Yes. Y es nuestro trabajo y es como nosotros sobrevivimos. So that's exactly, again, that's exactly where I'm coming from on this. Y es exactamente por lo que estamos viniendo con esto. I don't think it's the majority. No creo que sea la mayoría. I don't even think it's a plurality. No creo que ni sea en plural. I think that there are enough whose behavior is bad enough Pero hay suficientes que su comportamiento es malo. that it hurts everyone. Suficientemente malo que afecta a And los demás. That it hurts everyone else. I totally understand that, and it's So- but it's just such a downside that because of a couple or maybe just Pero one or solamente two, porque everyone. I agree. está afectando a todos. And let me ask you a question. Déjame Were you, preguntarte algo. and you're on Water Street too? No, I am on 35th and Burnham, which is another area of food trucks. Yo estoy en la We each have 35 our own en Burnham. customers. Okay. There's a lot of movement there. Es un área de The problem food is like since it was already Cada set quien tiene su in one area, and like I'm saying, I was thinking of this even before. I barely contacted him through Facebook a couple Yo days ni ago. siquiera lo contacté o muy This poco lo ban, since contacté it a started, Walter. it was on my mind. I was talking about what the rest of the Yeah. vendors Y there. este plan desde que in my pasó ha estado en mi mente y area, lo he and it's like, conversado what con mis are we compañeros y qué va a pasar después será lo que nos But like I'm saying, preocupamos. everyone has to be punished. Why? Like why not Porque tenemos specify que or estar go specifically castigados towards todos. the people to correct the behavior? So, ¿Y por qué tienen que castigar a todos para corregir el comportamiento? were you aware of the other 18 bans? Oh yes, when we receive, it's because you know You get like the with your little- license, Yeah. you get a map. Usted Right. sabía de las otras So you- 18 provisiones. exactly. Ella So dice you que sí, que cuando obtiene su licencia recibe el panfleto con las restricciones
restricciones. So you got in the back, it has different little spots. Oh yeah, and like there's a little map also with like the red lines. Sí, all all the red lines. El folleto donde viene el mapa y todo donde viene el mapa. So those ones are permanent for exactly the reasons you outlined. Esos vans que vienen en el folleto, esos 18, 18, están justamente, son permanentes, son prohibiciones permanentes justamente para evitar el comportamiento de las cosas que ella estaba mencionando. And the one on Water Street that was just for 3 blocks is temporary. Y el que yo puse en lugar en Water Street es solamente temporal y es en 3 calles. Just to be clear. Solo para aclararlo. So again, if my goal was a citywide ban or something like that, sido hacer una restricción a través de la ciudad. And I know that's what some people have been incorrectly told. Y es lo que mucha gente les han dicho incorrectamente. Because I've heard from them directly. Porque he escuchado directamente de ellos. Then we're next for a certain ban. It's just I'm saying it's like since we're separate tribes, you guys are gonna be like, oh my, now you guys like we can't have no more food trucks here, right. Like in this certain area, because like I admit that we are a lot, and each time more and more and more keep on doing that. Que ella estaba preocupada porque obviamente sabía que esto iba a venir y que eventualmente le iba a tocar a ella y que cada vez hay más y más camiones. No que eventualmente van a llegar, nos va a tocar, o sea, sino que puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Because also before we've never had visits from the police department. Nunca tuvimos visitas de la policía antes. 2 visits. Y ahora recibí 2. Which I don't have. On 35th? On 35th. En la calle 35th. I don't have, and I don't have a problem with that at all. No tengo ningún problema con la policía. Something we never had before. Y es algo que noté que no habíamos tenido antes y ahora lo tuve y doble. Why is that happening? ¿Por qué está pasando? Not exactly sure, and obviously if a police officer comes, no lo sé. They are coming in and looking at their licenses are valid, Gotcha. Which I'm totally okay with because la policía viene y checa que nuestras licencias son válidas, con lo cual estoy de acuerdo. Driver's license. No, our self-control license, the walking license, which I totally understand. They don't have a garbage So acabo de hablar con otra persona que tiene un camión de comida ahí en Burnham y él acaba de preguntarme que por qué no hay más policía en esta área para ayudarnos, porque hay panhandlers, hay gente driving recklessly, gente que se manejando loco. So él está diciendo que no estoy como al contrario, está bien, y pues para mí está bien porque y más están llegando el porque yo no sé si está llegando esta si nos la basura y así y disculpan a todos, pero a lo que me refiero es que ¿por qué ahorita? O sea, antes yo pienso porque en Burnham hay muchas camiones de comida, como 7 o 8 cada día, y a veces es difícil manejar en la calle porque no hay mucho espacio, y también tenemos muchos niños, familias que están cruzando la calle. ¿Y la ciudad no tendría como digamos un límite en eso? Porque digamos ahorita ya son 9, digamos. Sí, y por eso estoy the license application, hay uno pone, digamos. So esa es una idea que yo tengo. Y en fact, Walter dice que nosotros necesitamos hablar con ustedes. Tienes razón, Walter. Y estoy platicando con gente como ustedes. Por eso estoy aquí para escuchar. Pero sí tengo la idea que, porque no quiero hacer una prohibición, no quiero hacer una en Burnham. Pero sí hay problemas porque hay muchas camiones de comida ahí. Es peligroso para la comunidad meter muchos ahí en la calle Burnham. Sí, claro, gracias. Ok, nomás quiero hablar con ella. Y por eso dejé mi tarjeta con casi todos los trocas las semanas pasadas. Yo le pregunto a ellas que dejaron una tarjeta en mi camión en jueves y mis trabajadores pues no le entendieron muy bien. Y yo estuve marcando el viernes, el sábado, hasta le mandé un correo electrónico, el lunes también, no recibí una respuesta para atrás. El problema es que ya no respetan el lugar.
es como, ves que esta área antes eran dos, ahorita siguen los dos, donde hay más problemas en el otro lugar donde éramos el Chelsea y yo era atrás, llegó otro, y ya es como ya no respetan el lugar, se meten en troca o así. Los otros camiones de comida. Ajá, los otros, como ahorita acá llegaron unas medias, el chavito llegó después, el helado. Por eso tengo esperanza de que esta legislación nueva que todavía no fue introducida, tengo que introducirlo y estoy trabajando con Brostoff en este propuesta de ley. Pero ojalá que va a ayudar a ustedes. Porque no quiero hacer un mal. Y lo malo es que, o sea, llegan más igual. Como no hay como cierta regla y es como, ustedes dicen que es que es la basura. Nosotros siempre recogemos nuestra basura, pero por consecuencia de otras personas pagamos todo, digamos, y no queremos eso. Por eso quiero que, y yo sé que Patty tiene que responder a su email porque queremos hacer una junta con ustedes. Porque yo quiero hablar con los que son ahí en Burnham. Los que ya están o los que se van a quedar, pero que sea fijo, no que entren un día otro día otro. No más es. Ok, gracias. Señora. No, well, first I wanted just to touch on the comment that Jonathan stated about fear. Trust me, we have. Yo solamente quiero abordar un comentario del concejal Jonathan acerca del miedo. El señor Walter no nos ha infundido miedo. That's not what I was Okay, so I'm just saying, we're here as a group, but we still have our own individual voice. Estamos aquí como grupo, pero también tenemos nuestra voz individual. Yeah, I mean, we're here also because even though we're individual food trucks, we support each other, and that's why we're here. Tenemos el mismo negocio y So, yeah, one of the things that I'm asking is that those 18 bans that you keep mentioning, 18 bans. Esos 18 restricciones. I think 18 is a lot for food ¿No trucks? piensa que 18 son demasiadas para camiones de comida? So, and that's what the fear that we have. It's not Walter. The fear that we have is these bans are just going to keep going up until one day there's no more food trucks. Yes. So I agree. that would affect us directly. It doesn't affect you. It doesn't affect you. It doesn't affect you or you. It affects us here directly. And that's the fear that we have. Not fear of Walter. Not fear of having. Can I respond to that? Sure. Sorry, I don't want to finish that. Okay, so I agree. 18 is a lot. 18 son bastantes, estoy de acuerdo. And I also agree that it is not the best solution. Y también estoy de acuerdo que no es la mejor solución. And when I speak of fear, Cuando hablo de miedo, what I'm saying is I've had people who have contacted me who have said he dicho que personas me han contactado que me han dicho específicamente incorrect information. Información incorrecta. That's all. And through that, there can be that misunderstanding can create lots of fear, as we heard. What if this water street affects me eventually, or something like that? Esta situación en la calle Water me afecta a mí eventualmente. The reason why I mentioned 18 La razón por la cual mencioné 18 prohibiciones o restricciones is because the 3-block Water Street one that was put in place porque las tres calles de la avenida Water en donde se está llevando a cabo esta restricción was made temporary fue hecha temporalmente for a reason. por una razón. The other ones that have been around for years Las otras que han estado desde siempre o por años haven't been addressed at all. no han sido atendidas para nada. So, right now, Ahora mismo we have a problem. tenemos un problema. There is a problem. Hay un problema. That problem we've even heard about from operators here. I'm sure. Hemos escuchado inclusive de operadores que I'm sure that we could probably spend a lot of time hearing lots of anecdotal stories like that. Lots of individual stories like that. Podemos pasar tiempo escuchando bastantes historias individuales como esa. But we don't have to because we know there's a problem. Pero no tenemos que hacerlo porque sabemos que es un problema. The question is, La pregunta es, moving forward, are we going to ignore the problem, vamos a ignorar el problema, which will create worse que va situations, a crear situaciones peores, that will create more pressure y más presión for more bans? para más restricciones, Or
are we going to address the problem? O vamos a abordar el problema, try to move towards a situation tratar de movernos hacia la situación that will create less of a need for bans and relieve that que pressure. crea menos necesidad de hacer restricciones. Personally, I think that the second option is better, Personalmente creo que la segunda opción es mejor, which is why I'm working on it. por eso estoy trabajando en ello. The reason for that temporary ban on the 3 blocks of Water Street La razón por esa restricción temporal en la calle Water was because we don't have anything else in place right now. es porque no tenemos nada en lugar ahorita. The city has 2 options, La ciudad tiene dos opciones, ignore ignorar or ban. o prohibir. That's exactly why Representative Zamarripa and I, Alderwoman Zamarripa and I are working on this. Y es por eso que la concejal Zamarripa y yo estamos trabajando en eso. And, go ahead, sir. Oh, I was just going to say, I would really appreciate it if we do have, if you could get the interest of the food trucks to see how that's going to affect us in De verdad whatever it is apreciaría that que you're ustedes planning to obtengan do. Which información de seems like, otros operadores. in a way, it seems like it's in a way helping us, but it could be in a way against us. So you have to understand Porque that parece que from de una us. forma nos puede Happy to ayudar, pero check. también nos afectaría. And we have been in conversation Hemos with estado en other conversaciones owners, con otros dueños, as well as other stakeholders in the community con as well. otras personas que tienen interés en la comunidad en este tema. And I doubt that we're going to get all hundreds of, the vendors in order or anything like that, but all the hundreds of food truck owners together. Él duda que puedan juntar a cientos de vendedores, operadores de camiones de comida juntos, But pero anyone who wants to cualquiera have input is more than welcome que to. quiera And as I've aportar su said, opinión now es have bienvenido. my correct information. Ustedes If tienen again, ahora mi información if you want to sit correcta. down and chat directly or Si talk quieren at length, sentar para que happy to do platiquen that. directamente o But mandar. we need solutions, and Necesitamos soluciones. the longer we wait, especially now that it's getting nice outside, now that Entre más stuff's esperamos, especialmente starting ahora que el to clima empieza a mejorar, que se está poniendo bien afuera, activate again, y la se without reactiva la economía. trying to solve things, Tenemos que resolver I las think it's cosas. likely they're going to get worse, Se va a poner I which think is from worse. both ends. Which is worse for everyone. I think from both ends. I mean, we talk about, bans, restrictions, those bans, restrictions, everything like that. Also, like I said, also affects us. Yes. Like it says, it also gets worse for us, Yes. the owner of the food truck. It gets worse for us. Exactly. And that's the part that I think is left out when all these discussions take place. And that's, to be very honest with you, it feels very hurtful to us because it feels like we're not. And that's, I mean, that's not something, a nice feeling that anyone would like to feel. Y es Like algo you're que not. ninguno de nosotros quiere. Especially from an alderman, they're supposed to. Especially, yeah, exactly. So I have a question for you. You keep mentioning that we have a problem, Tenemos un problema, usted está especially here in diciendo. downtown. What's the problem? Brown and black people coming in? I'm not saying especially downtown. Well, you put a ban in downtown. You didn't put a ban nowhere else. So obviously you mentioned that we have a problem Well, first in of all, downtown. And all this stuff, let me finish. let her finish translating first, please. Thank Thank you. you. ¿Puedes repetir lo que dijo, por favor? Algo que él sigue mencionando que perdón. We keep mentioning that we have a problem. What's the problem? Brown and black people coming into downtown? El señor Walter menciona que el consejero sigue mencionando que hay un problema en el centro. Y entonces pregunta si es porque viene la gente de color o la gente café. No, the problem is, as I've identified before, the behavior that we've heard from other vendors who've seen it directly. De otros vendedores que lo han visto directamente. For example, grease dumping is a Por problem. ejemplo, que tiran la grasa And no en one la should calle. be doing that. Y nadie lo Nadie debería ha estar dicho haciendo. eso. Él lo dijo, él lo No, mencionó. nadie de aquí ha dicho que tienen problemas con otros food vendors. Okay. And he's moving the narrative to that. You're asking what Saying the that problem is. I'm addressing it. Right, in downtown, what's the problem? Estás preguntando Yes. cuál es Put el in a problema ban. en el centro y yo lo estoy They're not in abordando. downtown, so what do you? It is happening. Está pasando I've en seen el it. centro, lo he visto. I mean, Um, it's ¿Por like qué no also- solucionan con cada lonchera que está haciendo? Eso tiene que causando ser, es que problemas? eso tiene que No, ser. nada más es Eso es lo que es. Perdón, Sí, es ¿no? que no escucho. Si tú hablas y él habla, no escucho. ¿Por qué no solucionan el problema con la lonchera que está haciendo ese problema? ¿Por qué tenemos que cerrar a todos? With the food truck that is causing that issue, why everybody else is. Es la, It
So that's a good question. There's two issues. Hay dos problemas. One is that we have to work on the enforcement. Tenemos que trabajar en cómo reforzamos esa And that's 3 different departments. Y son That's health, 3 departamentos involucrados, que es el Departamento de Salud, MPD, la or Policía police, and DPW. y el Departamento de Obras Públicas. So, because they do the parking stuff. Ellos son los que checan el estacionamiento. The other issue, though, is that you can't always just catch the bad operator in the act because No, el otro problema es que luego no podemos cachar al operador malo al momento que está sucediendo la cosa. when something happens, Porque cuando algo they pasa, can drive off before the police get there, for example. se pueden ir antes de que la policía llegue, por ejemplo. And again, the Y goal otra vez, is not to punish and to say, well, someone did something wrong, like dumping grease. el objetivo no es castigar The goal is cuando alguien, por ejemplo, tira la grasa en la calle. to prevent the harm in the first place. El objetivo es que prevenir el daño. Y yo también yo quiero decir, porque yo sé que algunos de ustedes están preocupados que este es racismo, y yo pienso, no quiero que ustedes piensen eso, porque ahí en el Burnham, en la calle Burnham, hay gente mexicana que son vecinos que viven cerca a Burnham Street, la calle de Burnham, y ellos también tienen concerns, ellos también están llamándome para decirme que JoCasta tienes que hacer algo sobre todos esos camiones de comida, porque no está seguro, la calle no está seguro porque no podemos cruzar, no podemos mirar cuando estamos volteando con el carro que sube de la 33 ahí porque no puede ver. Y esos son gente latina como nosotros, y por eso yo pienso que su meta no es racismo. Estoy seguro que él quiere una solución como nosotros queremos, como ustedes quieren una solución, como yo quiero una. No sé si es ayudar. I know you have that worry, Walter, but I really do not believe it's because Yo sé, Walter, que tú tienes esa preocupación, pero no es un Pero movimiento racista. Si él se prestara a trabajar con nosotros aquí ahorita y él dijera que él está dispuesto a trabajar con todos nosotros, créeme, el nivel de la conversación fuera bien diferente. Él está a la defensiva ahorita con lo que estamos hablando, en vez que tratar de entender que sí, hubo algo malo, que pasó algo malo y que lo tenemos que corregir entre todos. No estamos buscando un culpable. No estamos buscando a nadie que sea el chivo expiatorio, pero estamos buscando soluciones. Y la manera que él se está parando aquí y acusándome directamente enfrente de todo el mundo aquí, porque tengo testigos ahora de lo que él dijo, y eso es un esfuerzo, pero que él dijo que yo estoy generando mentiras y creando cosas así de sensacionalismo para traerlo contra él, esa no es la manera que nos sentamos a trabajar. yo entiendo, pero sí. Eso es lo que estamos pidiendo. Pero ahora, yo no quiero seguir tomando el piso. Ellas tenían que querer una pregunta. Bueno, ese hecho que tenemos en esa área, pero está bien como hace ella, o sea, hacer una junta para hablar con los que estamos vendiendo ahí, o sea, esa es la opción perfecta para Y conseguir parqueaderos designados para cada quien. Yo vivo cerca de ustedes ahí, ella sabe, yo vivo bien cerquita de ahí, de la 35 de la Borna, vivo bien cerquita, yo siempre tomo ventaja de esos parques, yo voy a jugar béisbol ahí, cuando tengo hambre camino al lado, me como un taquito, lo que sea. Soy bien bonito ahí. Juegan fútbol, voy a ver fútbol. Yo estuve en su lugar de ella, que de repente sabes que ella quítense, pues obviamente uno va a estar enojado. Lógico, y yo la entiendo a ella también. Lo que estoy pidiendo es que nos vamos a organizar de una manera mejor, porque si tratamos solamente de hablar una sola persona aquí de los problemas que tenemos, lo que van a hacer ellos van a tratar de usar solamente eso y no van a querer escuchar. Ella quiere escuchar y está usando la narrativa que le estamos dando para decir que sí hay problemas, y no es verdad. Son pequeños los problemas. Lo que pasa es que las calles son públicas y no pueden asignar un lugar ya. Entendemos eso, sabemos que hay un proceso en place que supuestamente debería moverse cada 2 horas, pero eso, as past practice, no ha pasado. Ha pasado por años, no lo han hecho ni lo han enforzado. Nosotros pudiéramos usar este argumento también contra la ciudad y decirles, bueno, si no lo han enforzado por 10 años, ¿por qué lo van a enforzar ahora? Eso también se puede hacer como una práctica pasada. Eso es normal en las arbitraciones y en limitaciones de demanda. Sometimes they do it. It is enforced, but it has been enforced. Jonathan, ¿cuál es la próxima junta?
¿Cuál es la solución para la basura? ¿Cuál es la solución para la grasa? Y pues claro, que ellos permanezcan en su lugar. Perdón, pero yo tengo una junta a las 4 con un dueño de un camión de comida y ya es 3:30. Yo tengo que ir. ¿Nada más la junta? No, lo que vamos a hacer, voy a hablar con ella, vamos a programar una próxima junta, los del Southside solamente, para hablar con ella y buscar una manera de cómo arreglarnos. Si no queremos guerra ni queremos pelear, vamos a buscar una manera normal de poder conseguir lo que queremos todos y estar todos contentos.